Hola amigos, bienvenidos al canal de costura. Hoy vamos a realizar un hermoso conjunto para niñas de 4 años. Acá te muestro los materiales, toma nota. Como pueden ver, es un hermoso conjunto y guiándote de nuestros patrones podrás realizarlo exactamente igual. Acá, como puedes ver, ya tenemos previamente cortada la parte del short, la parte delantera, que es más corta, y la parte trasera, que es más larga. Con el mismo patrón podemos realizar ambas partes. Para la parte delantera doblamos esta parte de la entrepiernas y fíjate, queda así. Y para la parte trasera desdoblamos esa parte y nos queda de esta manera. Recuerda, amiga, al final del video puedes visualizar con más detalle el patrón y con un pliego de papel tú misma puedes plasmar las medidas y realizar el patrón. Acá tenemos la parte de la blusa, nos vamos a guiar de este patrón, cortamos dos partes para la parte trasera y delantera, exactamente igual, ya el patrón contiene el centímetro para la costura y acá tenemos la parte del doblez, como indica el doblez de esta parte y nos queda de esta forma. Reservamos para coser más adelante. Acá tenemos ambos patrones. Recuerda visualizar al final del video. Ok, vamos a trabajar con la parte del short. Es sumamente sencillo. Tenemos acá ambas partes. Buscamos la parte con más brillo, más brillante el color, que sería la parte frontal. Y unimos de cara estas partes y vamos a pasar costura en la parte del tiro. A partir de allí hasta acá. El mismo procedimiento del otro lado. Pasamos costura, ubicamos de cara primeramente donde está el color más vivo y cosemos. Lo hacemos de esta manera para que la costura quede en la parte interna del short. Luego vamos a unir ambas partes. Ok, acá la tenemos. Vamos a unir ambas partes, tanto la parte trasera como la delantera de cara. Previamente, después de haber cosido los tiros, lo colocamos así de cara y vamos a unir ambas partes, tanto la parte trasera como la parte delantera. Cosemos por la parte de la entrepiernas, pasamos una costura lineal y zigzag. También vamos a pasar costura en los laterales. Lista la costura, nos queda de esta manera. Fíjense, muy fácil, sumamente sencillo. Unimos por los laterales y en las entrepiernas. Para la parte del ruedo vamos a realizar un dobladillo de aproximadamente 1 centímetro y volvemos a realizar el dobladillo y pasamos costura. Esto para ambas piernas. Sumamente sencillo. Recuerden que hay infinidad de colores de estampados para realizar este conjunto. Para niñas hay maravillas de colores y estampados. Escogimos este ya que es sumamente hermoso y muy llamativo. Tú misma lo puedes realizar guiándote de este fácil paso a paso. Ok, para la parte superior vamos a realizar un doblez. Fíjate, este doblez va a ser aproximadamente de 7 centímetros. La costura la doblamos hacia atrás para saber si tiene 7 centímetros. Nos ayudamos con la cinta métrica. Vamos a ir midiendo y colocando 7 centímetros. Estos 7 centímetros va a ser el doblez de la parte superior y va a llevar 7 centímetros en todo el contorno de la pretina. Como les dije, es un proyecto sumamente sencillo. Siguiendo este paso a paso, tú misma lo puedes realizar. Ok, tomamos 7 centímetros. Planchamos o doblamos de esta forma para fijar el doblez y luego vamos a pasar la primera costura. La primera costura va a ser de aproximadamente 4 centímetros
va a ir en la parte superior y nos vamos a guiar de la elástica. Acá tenemos la elástica, una elástica gruesa de aproximadamente 46 centímetros de largo. Recuerden que estas son medidas para una niña de 4 años aproximadamente. Ok, colocamos la elástica sin que llegue a la parte inferior. Dejamos un pequeño espacio para la costura y en la parte superior vamos a realizar una marca, una guía, que es por donde va a pasar la primera costura. Va a ser aproximadamente de 4 centímetros. ¿Esto para qué? Ya que este short tiene la particularidad que en la parte superior lleva unos ruches. Por ello vamos a dejar este espacio de 4 centímetros. Marcamos y pasamos una línea por el cual va a pasar la costura. Doblamos para que quede el doblez en todo el contorno y cosemos. Lista la primera costura de la parte de la pretina, nos queda de esta manera. Ok, volvemos a medir con la elástica. Dependiendo del grosor de la elástica vamos a pasar costura en la parte inferior. Recuerden que entre ambas costuras va introducida la elástica, pero la costura no debe pisar la elástica, por decirlo de alguna manera. Marcamos por donde va a pasar la segunda costura de la pretina. Vamos a dejar aproximadamente medio centímetro. Cosemos. Lista la segunda costura de la parte de la pretina, nos queda de esta manera, y en la segunda costura dejamos una pequeña abertura sin coser y por acá, por este orificio, es donde vamos a introducir la elástica. Ok, acá tenemos la elástica. Para introducirla nos vamos a ayudar con un imperdible o un ganchillo. Lo colocamos en la punta y vamos a introducir de esta manera. Muy fácil. Vamos a ir introduciendo hasta llegar hasta el otro extremo. Poco a poco, con mucha paciencia, vamos a ir introduciendo nuestra elástica. Muy bien, ya llegamos al otro extremo, unimos ambas puntas de la elástica de esta manera. Vamos a ir arruchando y para unir ambos extremos vamos a realizar una costura. Podemos colocar una arriba de la otra punta de esta forma, superponiendo a la elástica. Podemos realizar la costura acá, o también, si se nos hace más fácil, de esta manera. Pasamos costura. Muy bien, acá tenemos la costura lista. Esto va en la parte interna. Por el orificio vamos a pasar una costura cerrando el orificio. Vamos a estirar, ajustando de esta manera los ruches para que queden parejos, y nos queda este detalle en la parte superior del short súper hermoso. Como pueden ver, también realizamos un dobladillo en la parte del ruedo. Nos queda de esta manera. Y ya tenemos lista una parte del hermoso conjunto, que es la parte inferior, el short. ¿Vieron qué fácil es? Ustedes mismas pueden realizar este lindo y moderno conjunto de verano para las chiquititas de la casa. Ok, ahora vamos a realizar la parte de la blusa. Recuerden que ya tenemos previamente cortada, guiándonos del patrón. Tenemos ambas partes, la parte trasera y la parte delantera. Recuerden que esto es para una niña de 4 años aproximadamente. Lo colocamos de cara y cosemos los extremos. Pasamos costura en los extremos o en los laterales, pasamos costura lineal y zigzag, nos queda de esta manera. También acabamos de realizar un dobladillo en la parte de la sisa de aproximadamente medio centímetro. Nos queda de esta manera, doblamos y pasamos una costura lineal. Nos queda así, lo hicimos en ambas sisas.
Miren qué lindo. Luego vamos a pasar una costura, un zigzag en la parte superior, pero también le vamos a colocar un lindo detalle. Cortamos una franja de tela, la tenemos por acá, y esta franja mide de alto aproximadamente 16 centímetros y de largo mide aproximadamente, nos guiamos con la cinta métrica, 109 centímetros de largo. Fíjense. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer con esta franja? Un detalle muy lindo para la parte superior del conjunto. Primeramente cerramos las puntas, pasamos costura lineal y zigzag, realizamos un círculo y luego vamos a doblar por este orillo, realizamos dobladillo y pasamos costura en todo el contorno. Recuerden pasar un zigzag en la parte superior de la blusa. Ok, acá tenemos ya realizada la costura de la parte superior, realizamos el dobladillo, unimos con la costura de esta manera, nos queda un círculo. Ok, doblamos a la mitad, realizamos el doblez, ubicando de esta manera la parte media. Nos vamos a guiar por el doblez que realizamos. Ok, acá tenemos el doblez. Ok, ya tenemos previamente doblada y ubicada la parte media de la franja de tela. Vamos a ubicar donde corresponde la blusa. La ubicamos en la parte interna. Al tenerla de esta manera en la parte interna, buscamos la parte media. Y vamos a colocar un alfiler uniendo la parte delantera con la franja y también unimos la parte trasera de la blusa con la franja. Vamos a pasar una costura en todo el contorno, vamos a pasar un zigzag uniendo la franja de tela con la blusa. Listo, el zigzag nos queda de esta manera, muy fácil. Pasamos por todo el contorno el zigzag y de una vez unimos con la blusa. Retiramos los alfileres y nos va quedando de esta manera. Ok, ahora vamos a realizar un dobladillo de aproximadamente 1,5 centímetros hacia la parte interna de la blusa. Este dobladillo nos va a permitir introducir la elástica. Esta elástica es un poco más fina y mide 60 centímetros. Ok, realizamos primeramente la costura y vamos a introducir posteriormente la elástica. En la parte inferior también vamos a pasar un zigzag en todo el contorno. Ok, en la parte superior realizamos la costura de aproximadamente 1,5 centímetros, realizamos el zigzag en la parte inferior, también realizamos un dobladillo y nos queda de esta manera. Vamos a introducir la elástica de igual manera como lo hicimos con el short. Colocamos un imperdible o un ganchillo y lo vamos a introducir por una abertura que dejamos sin coser por allí. Vamos a introducir nuestra elástica por todo el contorno de la parte superior de la blusa. Esto nos va a permitir realizar un lindo faralao y esta blusa o top nos va a quedar hermosísimo, así que atrévanse a realizarla. Ustedes mismas pueden realizar los outfits para las pequeñitas de la casa. Ok, ya introducimos la elástica. En la parte inferior también introducimos la elástica. Nos queda de esta manera. El tamaño de la elástica de la parte baja de la blusa va a depender de la medida de la niña. Le colocamos por todo el contorno la elástica y cortamos para que no quede muy ajustada o muy floja. Unimos ambos extremos con hilo y aguja
De esta manera, el mismo procedimiento lo realizamos en la parte superior de la blusa, donde colocamos la elástica. Unimos ambas puntas de la elástica. Luego introducimos la elástica donde corresponde, alamos de esta forma y vamos a cerrar realizando una puntada. Vamos a cerrar el orificio que dejamos sin coser para introducir la elástica. Cosemos con hilo y aguja, muy sencillo. Realizamos una costura invisible, es decir, por la parte interna, y nos queda con mucha calidad la costura. Ok, como pueden ver, es un proyecto sumamente sencillo. Siguiendo este paso a paso, tú misma lo harás. Estiramos. También realizamos la costura del orificio que realizamos en la parte superior, por el cual introducimos la elástica. El mismo procedimiento que realizamos en la parte baja. Amiga, no olvides compartir este video, este tutorial con tus amigos y familiares para que también puedan aprender a realizar un lindo conjunto en muy pocos pasos. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que realizamos un nuevo proyecto. Listo, el top, súper moderno, súper veranero. Nos va a quedar de esta manera, pero aún falta un hermoso detalle. Recuerden que la costura de la franja nos va a indicar que es la parte trasera, y acá tenemos la parte delantera. Vamos a colocarle unos tirantes, unos tiros. Acá lo tenemos previamente realizado. Cortamos una franja de tela de aproximadamente 4 centímetros de ancho, doblamos, de largo tiene 25 centímetros, cosemos y luego volteamos. Nos va a quedar de esta manera. Realizamos 2 tiros, doblamos a la mitad y lo vamos a ubicar en la parte interna, en esta parte. Fijamos con alfiler, dependiendo del tamaño de la niña también nos vamos a guiar. Se lo medimos para que no le quede muy holgado o muy apretado, y dependiendo del tamaño de la niña vamos a coser. Ok, nos va a quedar muy derechito, ya que nos estamos guiando por la parte interna de la blusa. Donde termina la parte de la blusa, nos vamos a guiar por esa costura. De igual forma en la parte trasera vamos a pasar costura. Lista la costura, ya le realizamos los tirantes a la blusa, nos quedan fantásticos. Súper hermosa la parte del top, súper moderno, súper veranero y muy linda para las consentidas de la casa. Se verán hermosísimas. Así que, amigas, no dudes en realizar este proyecto súper sencillo que hemos traído para ti. Recuerda que esta es la blusa, la cual vamos a combinar con el short que también realizamos muy fácilmente el día de hoy. Acá lo tenemos. ¿Qué te parece? Es un outfit súper hermoso y lo mejor es que es muy sencillo de realizar. No olvides dejar tus comentarios, darle me gusta, activar la campanita de notificaciones y hasta un próximo proyecto.